¿Usted cree que va a haber guerra mañana? ¿Verdad? Cuando digo mañana no me refiero al lunes, me refiero al futuro inmediato. Vea la condición. Prenda las noticias y va a escuchar rumores de guerra, rumores de conflictos bélicos. Las tropas se están movilizando en estos días en el mar. Estados Unidos mandó cuántos soldados a esta área a tratar de vigilar a este señor coreano. ¿Por qué? Porque la amenaza de una guerra nuclear es latente, la amenaza de guerra, la guerra y los rumores de guerra están pasando ahorita en nuestros días. Pero el Señor Jesús dice estas tres cosas como señales y luego hace un pequeño paréntesis. Mire, y el paréntesis es: estas cosas es necesario que pasen, pero aún no es el fin del mundo, dice Cristo. Mire, un paréntesis: la destrucción del templo, los engañadores, las guerras, los rumores de guerra, estas cosas van a pasar. No se asusten, van a pasar, dice Cristo. Pero dice, aún no es el fin del mundo, viene más todavía. Y viene el Señor con el siguiente grupo de señales. Pero qué bueno que hace un paréntesis, porque muchos cuestionan la palabra de Dios. Desde que yo tengo uso de razón, estoy escuchando de guerras y de rumores de guerras. Y esto no va a pasar. Bueno, el Señor hace el paréntesis y les explica, le dice, pero aún no es el fin del mundo todavía. Van a pasar estas cosas, es necesario que pasen, sí, pero no es el fin. Muy bien, número 4. La señal número 4 dice, se levantará nación contra nación. ¿Pasó en la historia? ¿Sí? ¿Está pasando en la actualidad? Sí. ¿Qué nos hace dudar que no va a seguir pasando? Nación contra nación. Los países están unos con otros. Un país envidia el territorio de otro, envidia el poder de otro, envidia los recursos de otro. La invasión de Irak a Kuwait, la invasión de los mismos países árabes, cómo están peleando, ¿verdad? El problema de Centroamérica y de Sudamérica, cómo lo estamos viviendo. Lo vivieron los antiguos, lo estamos viviendo nosotros. ¿Qué nos hace pensar que ya mañana ya no existirá esto? No, va a continuar. Es una señal a la cual la iglesia debe estar bien atenta. Número 5. Se levantará reino contra reino. Pasó, está pasando y va a pasar también. Son señales. Número 6. Hambres, pestilencias. ¿Qué me cuenta usted del hambre ahorita en la actualidad? 7.6 billones de personas en el mundo. Una buena pregunta para hacernos en este momento es, ¿cuánto tiempo más, por cuánto tiempo más producirá la tierra alimento suficiente para alimentar 7.6 billones de personas y que para el año 2021 se casi duplicará esta cantidad? Piense usted, ¿la tierra de verdad usted cree que va a producir alimento suficiente para alimentar 14 billones con B grande, ¿verdad? No B de vaca, ¿verdad? B de burro, B grande. ¿Usted cree que va a producir la tierra? Mire, ¿cuántos nacieron aquí en Estados Unidos? Muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitos. Le decíamos a los jóvenes en esta mañana que todos los que nacieron aquí en Estados Unidos no conocen el hambre. No conocen el hambre, hermano. El hambre de aquí de Estados Unidos, como dice hermano Rolando, es: no me gusta lo que hay en el refrigerador.
Ese es el hambre de Estados Unidos. No me gusta lo que mamá cocinó, ese es el hambre. Y a veces a nosotros como padres se nos retuerce, ¿verdad? Todo así, todos los nervios. Y uno dice, tú no sabes, si tú hubieras nacido allá no me gusta lo que cocinó mi mamá, o no me gusta lo que hay en el refrigerador, no hay nada en el refrigerador, hermano. Si es que hay refrigerador, ¿verdad? Sí. Nuestros hijos, nuestros niños no saben lo que es ir a dormir con hambre, hermanos. A menos si van es porque quieren irse con hambre, porque lo que hay en el refrigerador no les gusta. Pero todos los que hemos venido, los que hemos nacido en nuestros países, en otro lugar que no sea aquí, hermano, hemos sufrido hambre. Nos hemos ido más de una ocasión, nos fuimos a dormir con hambre. Y como pastores, como pastor, que fui pastor allá también, yo les digo que se sufre hambre, hermanos. Recibir $40 mensuales, hermano, no era mucho. Y con eso había que comer. Nada más para que se piensen cómo estaba. Me recuerdo una vez abrí el refrigerador, ¿verdad? Y solo había una botella con agua adentro del refrigerador y había una papa nomás. Era todo lo que había de comer en ese día. Era tremendo. Tremendo. Por eso le digo, los que hemos nacido fuera de aquí sí sabemos lo que es el hambre. Nuestros hijos no lo saben. Pero aún con todo eso, hermanos, ¿usted cree que la tierra va a producir suficiente alimento para alimentar a la población creciente? No. ¿Qué tanto más? El hambre va a venir como una sombra negra sobre toda la humanidad. Y a nosotros no nos debe sorprender, hermanos, porque es una de las señales de las cuales Cristo está hablando y advirtiendo a su pueblo. Amén. Abiertos los ojos, porque viene. La número 7, terremotos en diferentes lugares. ¿Ha estado usted en un lugar donde haya temblado la tierra? ¿Ha estado usted en un lugar donde le ha tocado presenciar o ser parte de un terremoto? Sí. En México, aquí en Estados Unidos, aquí en California, tremendamente. Pues son señales también. Dice la Biblia que para el fin del mundo la tierra se sacudirá como ebria. Así como una persona que ha tomado, que se ha emborrachado, se sacude y se balancea por la calle, dice, por la intoxicación del alcohol, así la tierra se sacudirá y se va a balancear, dice, por la intoxicación del pecado. Muy bien. Y luego el Señor hace otro paréntesis aquí, el segundo paréntesis. Y esto yo creo que es para darnos un respiro y para a ver si venimos y recibimos un poquito de paz. El Señor hace su segundo paréntesis y dice, les digo que todo esto será únicamente el principio de dolores. Cuando vean el hambre, cuando vean los terremotos, cuando vean todo esto, dice el Señor Jesús, solamente es el principio de dolores. O sea, esperen más. Esperen más. Viene más todavía. O sea, que cuidado. Señal número 8. Los cristianos
van a ser entregados para ser mártires y para ser perseguidos y para que los maten. Dígame, ¿ha pasado eso en la historia? Pasó con los apóstoles, pasó con los discípulos, ha venido sucediendo a través de toda la historia, está pasando en nuestros días. ¿Cuántos cristianos están muriendo en nuestros días por el odio de grupos raciales o por líderes de otras denominaciones que no congenian con el cristianismo? Esto está pasando en nuestros días. Sin embargo, una buena noticia. Hasta nuestros días, cuando hablamos de un porcentaje de los que profesan el cristianismo, dice, son aproximadamente el 31%, o sea, 7.3 billones de personas todavía profesan el cristianismo. Y a pesar de que nosotros vemos otros grupos religiosos creciendo y creciendo y creciendo, el cristianismo va a la cabeza todavía de los que profesan y de los que prefieren o de los que se identifican con el cristianismo. Y dentro de ese grupo está el remanente, que es la iglesia. O sea que la iglesia ha impactado, el evangelio ha impactado a gran parte de la humanidad, 7.3, ¿verdad? De personas, ¿verdad? O sea, perdón, el 31%. Y el resto de la población está dividido en diferentes creencias, ¿verdad? No en un solo grupo religioso. Pero el 31% de toda la humanidad, hermanos, proclama o se identifica con el cristianismo. O sea, la predicación del evangelio no ha sido en vano. Y esa es una buena señal. Señal número 9. Los cristianos serán odiados por todas las naciones por causa de Cristo. Pasó, está pasando en nuestros días. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué nos odian? ¿Por qué el mundo odia al cristianismo? ¿Por qué odian a los cristianos? ¿Qué tiene el cristiano? ¿No será que el cristiano es como la conciencia de la humanidad? ¿Será que ellos reconocen que tenemos algo que ellos no tienen? Porque mire, en cuestión de guerra, nosotros preferimos ¿qué? La paz. Nosotros no andamos buscando guerra, pero si nos buscan, nos hallan. Muy bien. Ok. Cuando vemos a alguien en necesidad, ¿qué hacemos? Lo ayudamos. Cuando alguien necesita un consejo, ¿qué hacemos? Lo ayudamos, le acompañamos, estamos con la persona, buscamos el bienestar de la persona. Y en base a todo eso, todavía el mundo nos odia. Gracias a Dios que estamos en este país, hermano, donde todavía no sufrimos persecución. Pero ¿sabe qué? Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Obama, él dijo en una ocasión, Estados Unidos ya no se considera un país cristiano. Dijo, United States is no longer a Christian nation. Y eso fue como un balde de agua fría para la iglesia, un balde de agua fría para todos nosotros. Y quizás se lo dijo por las cosas que están pasando, y quizás lo dijo por las leyes que estaban a punto de aprobarse. Porque cuando se aprueban estas leyes, ¿verdad? Cuando se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y tienen los mismos derechos, y pueden adoptar y criar niños. No pueden procrear, pero pueden adoptar
con todas las de la ley. Dígame si Estados Unidos es todavía un país cristiano. No, nos estamos alejando de la palabra de Dios, pero permanece un remanente, y el remanente es la iglesia. El verdadero cristiano es el remanente que Dios va a dejar en los Estados Unidos. Amén. Y ese grupo, parte de ese grupo estamos aquí, ¿no? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? La señal número 10. Muchos cristianos se alejarán de la fe. Muchos se alejarán. ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos Se enfriará. Ahora, mire, cuando dice el amor de muchos se enfriará, en la sociedad ya lo vemos. Ya lo estamos mirando en la sociedad. Usted no se siente seguro ni en su propia casa. A la metida del sol no se siente seguro caminar ni por un parque, porque usted no sabe de dónde vendrá la maldad. En cualquier lugar lo estamos viendo. Vayamos a nuestros países. ¿Cómo se siente caminar allá? ¿Cómo se siente regresar? Decía el hermano Salguero en estos días. Dice, cuando yo voy a mi país siento que 1000 ojos me están observando todo el tiempo. Decir, este no estaba aquí, este acaba de llegar, quizás este trae dinero. Pero ¿sabe qué? La misma condición espiritual hace que la gente actúe así. La misma pobreza, la misma inconsistencia de nuestros gobiernos que no gobiernan con justicia y no se acuerdan del pueblo, de favorecer, de promover un salario decente, una vida decente para sus ciudadanos. Solamente se preocupan por ellos mismos, tienen a nuestros países en la condición que los tienen, en la pobreza, en el hambre, en la violencia. Y no hay futuro inmediato, no hay solución aparente a ese problema. Pero el Señor lo puso como una señal también. Muy bien. Número 13, señal número 13. Van a aparecer muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y si es posible, a los cristianos también. Ya hablamos de algunos falsos profetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve usted en la televisión? Cuando usted prende la televisión, rara vez encuentra un buen mensaje, aunque a algunos de ustedes les parece muy bien, pero yo les invito a que lo que escuchan allá lo comparen con lo que dice la palabra de Dios. Y para eso usted debe conocer la palabra de Dios, porque no es qué tan bonito habla la persona, sino qué tanta base tiene el mensaje en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ancla que me sostiene en este mundo turbulento. Pero para eso la tengo que leer. Amén. Para eso la tengo que escudriñar. Para eso tengo que venir los viernes en la noche cuando se da el estudio de la palabra aquí. Para eso tengo que venir el domingo a las 5 cuando se da el cafecito y usted puede hacer todas las preguntas. Para eso usted puede venir a las 9:45 a la escuela dominical. No me diga que Oreb no tiene educación cristiana. No me diga que Oreb no se preocupa por escudriñar la palabra de Dios. Pero nos gustaría ver muchos más de ustedes viniendo. Dejen la novela, hermano. No le digo a las hermanas, a los hermanos le digo, nosotros estamos más enviciados en las novelas. Dejen a Josué, hermano, ya. Mejor véanlo aquí en la palabra. Véanlo aquí en la palabra. ¿Quieren la historia completa? Nosotros se la contamos en la palabra de Dios. No ponga los frijoles en la estufa y véngase a la iglesia, va a estar preocupado. No, préndale, apague la estufa y véngase a la casa del Señor. ¿Sí? ¿Por qué novela está saliendo ahorita? Recuerda que yo ando
la tierra prometida, ¿verdad? Yo ando un mes o dos atrás en las noticias y todo eso, ¿verdad? Así que hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Escudriñen, como dice ahí la palabra, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero lo importante que dice, las escrituras dan testimonio de mí, dice Cristo. Cuando usted lee la palabra, está viendo el testimonio de Cristo Jesús, está viendo la persona de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y recuerde eso, mire, aquí está la palabra, pero es palabra, es letra. ¿Quiere saber cómo se mira? Ve a Cristo Jesús. ¿Quiere saber cómo se mira el amor? Ve a Cristo Jesús. ¿Quiere saber cómo se mira el fruto del Espíritu Santo? Vea a Cristo Jesús. Es la persona, la palabra personificada, Cristo Jesús. Muy bien. Número 14. Ya nos quedan dos nomás. ¿Así me los pasé? Ok, bien. El 11. El 11. Muchos cristianos se van a traicionar unos a otros. Se van a enojar unos con otros. Se van a traicionar y se van a entregar unos a otros. ¿Verdad? Se entregarán unos a otros y se aborrecerán, dice. Y ahí está el 11 y el 12. Pero el 11, la señal número 11, hermano, de que sucede en el mundo, va a pasar. Pero cuando eso viene y se filtra, el enemigo se mete y hace que nosotros mismos nos odiemos unos a otros. Esas sí son señales del fin del mundo. Porque esto no puede pasar en la casa de Dios. De que somos una familia, ¿verdad? Y que a veces la familia se molesta como miembro de la familia. Está bien, pero para la familia, dice, ¿cuál es el mandamiento para la familia? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para la iglesia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sea así. Si fue domingo cuando me molesté con alguien, que no pase el domingo, que no me vaya a dormir esa noche sin haberle hablado, sin haber buscado a aquella persona con la cual me molesté, con la cual me enojé. Porque no es posible que en la iglesia pase. Acuérdense que es una señal de los últimos tiempos, señal del fin del mundo, que muchos en la casa de Dios, en la iglesia, se van a molestar unos con otros y se van a entregar unos a otros, dice. Van a hablar mal unos de otros. Qué malo está eso, ¿no? Pero el Señor Jesucristo lo pone como señal. Y en ese momento los discípulos pudieron haber pensado, no lo dijeron quizás, pero esto no puede pasar entre nosotros. Mira, hemos dejado todo para seguir al Señor. Y luego, tiempo después, en Hechos 1, 2 y 3, nos da la historia. Dice, ellos vendían sus propiedades. Ellos partían el pan juntos, comían juntos. Todo eso parecía que nunca iba a pasar, hermano. Pero al rato el apóstol Pablo le da una regañada al apóstol Pedro. Porque Pedro cometió un error. Pedro decía, soy judío y andaba con los judíos. Soy gentil, andaba con los gentiles, a gusto. Pero el problema era cuando se juntaban los judíos, los gentiles. ¿Y ahora qué hago? ¿Con quién quedó bien? ¿Verdad? Entonces, tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios, pórtate bien, le dijo el apóstol Pablo. Pero ahí estaba Evodia y estaba Síntique también después, ¿no? Que estas dos hermanas se agarraron en la iglesia ahí. El primer deschongueo que hubo, ¿verdad? Se agarraron del cabello ahí.
entonces parecía que nunca iba a pasar, pero pasó. Y eso es lo que el Señor lo pone como una señal, ¿verdad? Tremendo. Y la número 12, se iban a odiar unos a otros. Una pequeña molestia quizás no sea problema, pero cuando se convierte en odio, ¿sabe? Un enojo que no es atendido a tiempo se convierte en odio. Convierte en odio, en raíz de amargura. Por eso dice, no se ponga tu enojo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre tu enojo. Sobre tu enojo. O sea, antes que te vayas a dormir, porque la pregunta es, ¿dónde quedó ese texto que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré? En vez de decir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, a decir, porque solo tú, José Luis, me haces sentir este odio. ¿Verdad? No. En vez de, viene, al cerrar los ojos, viene la imagen de la persona que nos hizo enojar o la persona que nosotros hicimos enojar. Y peor, si es su esposo, su esposa, no duerma con el enemigo, no, yo se lo aconsejo. No duerma con el enemigo porque en cuanto cierre los ojos lo pueden ahorcar. No cierre los ojos. Sí. Cuidado, hermano Elio, porque va a sentir que se ahoga, hermano. Así que mucho cuidado, hermano. Hay razones. Usted no se puede dormir en paz, ¿no? Si sabe que está molesto, está enojado, va a dormirse con intranquilidad, con estrés, con tribulación, y no por nada va a soñar pesadillas. Ojalá fueran pesadillas, pero son pesadillas, malos sueños, sueña muerte, sueña destrucción, sueña todo menos el favor de Dios o la bendición de Dios. Y cuando usted sueñe una pesadilla, pregúntese cómo se fue a dormir, qué pensamientos llevó a dormir, a quién es deudor, con quién se enojó, con quién se peleó, con quién, a quién odia, porque va a haber un resultado de todo eso. Muy bien. Y la número 13 dice, van a aparecer muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Verdad? Número 14, y por haberse multiplicado la maldad. Vean, esto, hermanos, a veces nosotros primeramente miramos la maldad como una suma, se va añadiendo cada vez más, pero en los últimos tiempos ya no es suma y mucho menos resta, es multiplicación. Multiplicación. Cada vez la maldad se está multiplicando, cada vez hay nuevas drogas que acechan a nuestros hijos, cada vez hay una nueva manera de pelear, una nueva arma que usar, una nueva calumnia, un chisme nuevo para, iba a decir gozar ahí, pero no se puede gozar, sufrir mejor. Porque la maldad se está multiplicando y el Señor la puso como señal. Y todas estas 14 señales que acabamos de mencionar, hermano, en una forma pasaron, están pasando en nuestros días y van a continuar pasando. Pero pongan atención, el incremento, el aumento, hasta el punto de decir que ya no se suman, ahora se multiplican, hermano. Y lo estamos sufriendo, está pasando. Pero quiero que pongan atención a la número 15. Aquí es donde deben estar nuestros ojos, en la número 15. Esta señal. Y el evangelio, ¿verdad? La predicación, las buenas nuevas, el plan de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando eso pase, ¿qué dice? Entonces, no en los terremotos, no en el hambre, no en los falsos profetas, ninguna de las otras 14 señales
tienen la relevancia, la importancia de esto, porque esto es lo último que queda, hermano. Esto ya es la última señal. Y créame, hermano, escuche bien, si nada más lleva a casa, llévese esta señal. Estamos viviendo, experimentando la última señal antes del fin del mundo. Y la última señal es la predicación del Evangelio, del reino de Dios a todas las naciones. Entonces, dice, cuando tú veas esto, dice Cristo, viene el fin. En el 2015, bueno, ¿cuántos han oído hablar de Billy Graham? Todos, ¿verdad? La mayoría. Usted sabe que en el ministerio de él, ellos tienen la meta de llevar el Evangelio a todo el mundo. Su organización, ¿verdad? Van a llevar, y la meta es llevar el Evangelio a todo el mundo. En el 2015, aproximadamente, Billy Graham debe tener ahorita aproximadamente 98 años. 99. Cumplió 100 el mes pasado. Ah, good news. Yo estoy un año atrasado. 100 años. Billy Graham es considerado el apóstol Pablo moderno, el apóstol Pablo de nuestros días. Cuando él venía a un estadio, el estadio se llenaba. Ahora ni los Dodgers llenan el estadio. Ni las Chivas. El América menos. No llenan el estadio, pero con solo saber que Billy Graham venía a predicar, el estadio se llenaba. Pero su asociación y él junto con ellos dijeron estas palabras en el 2015. Dijeron: queremos anunciarles en una conferencia que hicieron en Florida, queremos anunciarles que en 15 años aproximadamente, esto lo dijo en el 2015, ¿verdad? En 15 años habremos llevado el Evangelio a toda nación, a toda criatura, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, dice. Porque la Biblia estará traducida en toda tribu, nación y lengua en los próximos 15 años. Una declaración, ¿verdad? Entre 5,000 y 6,000 diferentes idiomas que se hablan en este mundo, aproximadamente. Y luego dijo estas palabras: cuando ese momento llegue en los próximos 15 años, habremos cumplido la gran comisión. Podemos decirle a Dios: Señor, hemos cumplido con la gran comisión. Mission accomplished. Hemos cumplido con la gran comisión. Podemos decirle al Señor Jesús: cumplimos, Señor. Tu encargo, tu orden, tu mandato, lo llevamos hasta el fin del mundo, a todo pueblo, a toda tribu, a toda nación, en toda lengua, toda raza étnica habrá escuchado el Evangelio de Cristo Jesús en su propio idioma, en su propio dialecto. Porque la palabra de Dios, con la tecnología que existe hoy, se está traduciendo, ¿verdad?, a toda tribu, a toda nación. Y Cristo dijo: entonces vendrá el fin. Y ellos hicieron esta declaración: entonces podremos decirle: Cristo ya puede salir. Señor Jesús, el escenario está listo. La última señal se cumplió. De todas estas señales, la última señal se cumplió. Y esta generación de nosotros ahora estamos viendo el cumplimiento de la última señal. Está listo, está lista. Estamos listos, hermanos, porque estamos viendo el cumplimiento de la última señal.
Pero una noticia, aún no es el fin del mundo. El mundo continuará por un tiempo más, pero sí el rapto de la iglesia viene antes del fin del mundo. Amén. O sea que el rapto de la iglesia está más próximo de lo que usted y yo pensamos. ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Estoy listo? Si no estoy listo, ¿qué tengo que hacer para estar listo, para estar preparado? Estar listo no es sentarse y velar toda la noche, no. Estar listo es que cuando el Señor venga, Él nos halle haciendo su voluntad. Cristianos fervientes, cristianos estudiando la palabra, cristianos glorificando el nombre de Dios, cristianos de convicción, cristianos predicando el evangelio, cristianos invitando, cristianos enseñando la palabra a la familia, a los hermanos, a la iglesia, nos halle fervientes, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, yo no quiero ser uno de los que el amor se enfríe en mí. Pero sabe, deje de venir una vez a la iglesia y verá cómo se siente. La próxima vez no va a tener ganas de venir. Se va a empezar a enfriar. Deje de orar y se va a empezar a enfriar. Deje de leer la palabra de Dios y usted cree que después va a tener ganas de leerla. No, se enfría rápidamente. Estamos listos. Amén. Una buena pregunta. Amado Señor, gracias por esta advertencia, pero también por las promesas. Yo sé que usted viene. Yo sé que Cristo viene por su iglesia. Señor, estoy listo. Estamos listos. Solo usted lo sabe, Padre. Pero me gustaría hacer esta pregunta. Sí, hermano, hermana, con sus ojos cerrados. Si usted no está listo, si Cristo viniera hoy, ¿usted se va o se queda? ¿Se va con Cristo o se queda a pasar la gran tribulación? Si no está listo, pero quiere estar listo, ¿por qué no levanta su mano y oramos por usted? Oramos para mostrarle, para con la misma palabra decirle cómo prepararse, porque esto es asunto de vida humana. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere estar listo, no estoy listo, no estoy seguro, pero quiero estarlo. No quiero ir a casa con una inseguridad, quiero ir a casa seguro que si Cristo viniera hoy, yo estoy listo, me voy. Si hay alguien aquí, levante su mano para orar por usted. Amado Señor, sí. El Señor le bendiga. Bien. Ustedes que han levantado su mano, hagan esta oración. Repita ahí esta oración en su corazón. Padre Santo, le doy gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Cristo Jesús como mi Señor, mi Salvador. Hoy le doy mi vida a Cristo Jesús. Hoy le entrego mi alma para ser redimida. Ruego que usted, Padre,
envíe al Espíritu Santo a borrar todos mis pecados y a morar en mi corazón. Ruego al Señor Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús hago esta oración de fe, creyéndola con todo mi corazón. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanas que levantaron su mano.